La Corte Suprema está en el medio de un desastre, digamos, político por muchos motivos. Pero primero, digamos, además de estas versiones que se conocen ahora, también está lo que pasó con Elisa Carrió, que hizo una denuncia penal, porque hubo una situación muy confusa con el tema de lo que se dio el gobierno a la Corte Suprema, y que lo que falta saber es qué es lo que habría dado a cambio la Corte Suprema. Como mínimo ya se sabe que recortaron uno de los párrafos de la carta que había firmado todo, digamos, lo que son los presidentes de las cámaras federales de todo el país, todos los integrantes, no los presidentes. Y cuando esa carta llegó a la Cámara de Diputados, se le había recortado un párrafo que es el que cuestionaba en el tema de la elección y ampliación de los consejeros de la magistratura. Acá lo que está en cuestión es qué se negoció. Exacto. Entre Lorenzetti y Cristina. Si se negoció simplemente que renunciaba a la Corte, si no le daban el dinero, o si hay otro tipo de negociación, que es lo que sugiere Elisa Carrió y algunos jueces en off the record sospechan, es decir, que pudo haber la Corte prometido otra cosa, un fallo o algo así. Obviamente el miedo que tiene la Corte ahora es que encima, después de todo esto, se deslegitimen ellos, que son... Sí, pero ¿y cómo no se van a deslegitimar si están negociando todo eso por la guita? Bueno, por eso, el tema es que ellos lo que sostienen y lo que todavía no se vio... Perdón, a mí me parece curioso que estemos especulando sobre qué habrán arreglado. Es obvio que arreglaron todo. O sea... en una negociación así los tipos se entregaron y chao, me parece que no hay mucho espacio para... No, bueno, pero podés entregar... No me imagino a los tipos negociando la guita ahora y después siendo independientes la semana que viene, ni en pedo. Lo que dicen, a ver, ¿cuál es la postura de la Corte? Para ver qué es lo que ellos dicen que negociaron. Básicamente lo que ellos dicen es que fueron como con una amenaza, una amenaza concreta, que era intervenir de oficio sobre la constitucionalidad de esto de quitarle el papel de superintendencia a la Corte Suprema. Entonces, como que si no lo hacían, se paralizaba el Poder Judicial, se paralizaba completamente, o sea, como que era como un piquete judicial general, y que además estaban dispuestos a intervenir, digamos, intervenir, no esperar que llegara hasta la Corte, sino en abstracto, digamos, como que intervenir para decir esto es inconstitucional, básicamente la parte que tiene que ver con la administración del Poder Judicial y el rol de superintendencia de la Corte. Todo lo demás, la verdad es que está por verse. O sea, el gobierno tuvo una reacción muy rápida, que lo vuelve más sospechoso, digamos. Ese ida y vuelta de comunicaciones entre Zanini, que después derivó en una conversación de Cristina con Lorenzetti directamente, no están los detalles, o sea, no se sabe cuál es la contraparte. O sea, creer que el gobierno, solo porque la Corte se levante y diga, mirá que te bloqueo el Poder Judicial, bueno, pero, de repente se va a dar vuelta, igual es raro porque el gobierno no parece temeroso de nada. La información que tiene Carrió es que la Corte dejó trascender que podía mover algún expediente que tenía que ver con el cepo cambiario, declararlo inconstitucional, lo que sería una catástrofe económica total, y que eso también asustó a la Casa Rosada. De todas maneras, hay que decir que más allá de Carrió, casi toda la oposición salió a respaldar a la Corte Suprema, diciendo que, bueno, simplemente, a ver, para ponerlo en los términos en los que cree el resto de la oposición, la Corte Suprema dijo, si nos sacan el presupuesto, no somos más Corte Suprema, renunciamos y nos vamos. Cristina, ante eso, decidió negociar esa parte, que además convenció un poco a algunas personas en el recinto, algunos diputados que no estaban convencidos, para conseguir la votación, y que eso es todo. Lo que sugiere Lirita es que hay algo más. No lo sabemos, no es posible saberlo hoy si hay algo más o no. Pero este es el panorama a hoy. Sí, que la Corte queda... Si hay algo más nos vamos a enterar tarde y mal, porque nos vamos a enterar cuando ya, o sea, porque esto ya pasó. De lo que nos vamos a enterar es de las consecuencias, no de las causas. No, y lo cierto es que algo hubo, ¿no? Que cuando habló Carrió, puso el foco efectivamente en un lugar donde estaban pasando cosas. Jorge, no, quería aclarar esto. El resto de la oposición no quiere deslegitimar a la Corte Suprema, porque está seguro que la Corte Suprema va a decidir la inconstitucionalidad de la mayoría de las cosas que se votaron en el Congreso. Bueno, por eso ese es el punto, digamos, claro. Lo que tiene la Corte ahora, el problema que tiene la Corte en este momento es básicamente que, digamos, si falla a favor del gobierno, va a estar completamente sospechado de esta negociación cuando le toque fallar, que tiene varios fallos importantes, el de la ley de medios y sobre todo todos los que le van a ir llegando por esta reforma.
Y si falla a favor, entonces de alguna manera legitimará su lugar, pero en ese sentido quedó muy expuesta. Y lo otro que muestra un poco el estado de situación dentro del Poder Judicial es que el fiscal Guillermo Marijuán, que ha recibido una denuncia contra Gilles Carbó, justamente por esto de designar los fiscales sin que sean fiscales, que lo estuvimos contando en el caso específico de la Procelac, que es la unidad que intervino en la causa de Lázaro por el tema de lavado, que no son fiscales ninguno de los dos miembros. Lo cierto es que el fiscal Marijuán acaba de imputarla a Gilles Carbó. Es decir, recibió una denuncia del senador Cimadevila, la aceptó, abrió la investigación y la imputó. Eso muestra, más allá del tema judicial específico de esta causa, también el estado interno de ebullición dentro del Poder Judicial, que antes hubiera sido impensado que, por ejemplo, un fiscal impute a Rigui. Era muy difícil con el procurador anterior que algo de esto sucediera.